Entonces ahí tenemos una primera relación. Fíjense, acá se puede ver más claramente. Tenemos aquí esta corriente I1 que atraviesa esta bobina, que la podríamos llamar L1, sí, que está aquí, ¿no? L1. Genera un flujo magnético alrededor de ella, pero también genera un flujo concatenado alrededor de la otra bobina, en este caso L2, que está próxima a L1. Ese flujo magnético, ¿sí?, prácticamente se convierte en un voltaje, ¿sí?, voltaje mutuo. Y esta inducción que se genera hacia la bobina que está próxima a la que, por la que está circulando la corriente, se conoce como, asimismo, inducción mutua, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos un flujo alrededor de la bobina por la que circula la corriente y un flujo alrededor de la otra bobina que está próxima, ¿sí? Todo eso se puede ver a través de estas dos relaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar de manera sencilla, ¿no? Fíjense, veamos si por aquí hay un circuito, si no, para dibujarles yo. Entonces, voy a dibujar yo. Tengo aquí, ¿no? Fíjense. Tengo aquí L1, tengo aquí L2. Voy a suponer que excito con un voltaje VDT, que en este caso sería V1DT, ¿sí? Ese V1DT va a generar una corriente I1DT. Entonces quiero ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí, ojo, dos bobinas que están cercanas. Estoy haciendo circular corriente únicamente por la bobina L1, quiero saber qué pasa acá y quiero medir, ojo, quiero medir aquí un voltaje V2DT. Quiero medir, ¿no? V2DT. ¿Qué significa? Que en el secundario, si es que este es el primario y este es el secundario, tengo abierto, ¿no? Absolutamente, solamente quiero medir aquí qué es lo que pasa. Vamos aquí al voltaje del primario, entonces V1 dt será igual a L1, ¿sí?, por la derivada de I1 respecto del tiempo, ¿sí?, más, ¿sí? Ojo, repito, perdón, aquí donde está, eso de aquí, vamos, aquí. Tendría que V1 es igual, repito, a L1 por la derivada de I1 respecto del tiempo, ¿no? Este es el voltaje de autoinducción. Y vamos al secundario, tendría que V2 dt, ¿sí?, es igual, en cambio, ojo, a M, ¿sí?, 2,1 por la derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Sí? Este sería M2. ¿Qué es M? Esa es la clave. M corresponde a la inductancia mutua, es decir, aquella que se genera fruto del flujo concatenado. ¿Se recuerdan que decíamos que esta corriente I1 va a generar un flujo, ¿sí?, en torno a esta bobina, ¿sí?, pero va a generar un flujo
concatenado en torno a la segunda bobina. ¿Sí está claro? Ese flujo concatenado que está en color amarillo corresponde a este de aquí, al M21. ¿Qué significa las siglas? Significa que se está generando una inducción mutua o una inductancia mutua en el secundario, por eso es el número 2, debido a una corriente del primario, que es I1. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. ¿Sí? Es sencillito, ¿no? De igual manera se suscita si es que excitamos por el secundario y en el primario dejamos abierto, es decir, para medir. Eso si tuviéramos este caso. Pero resulta que nosotros no siempre las cosas están tan sencillas. Entonces resulta que muchas veces tenemos un transformador excitando el primario, pero también está excitando el secundario. Hace un rato no sé por qué no. Sí. Tengo L1, tengo L2. ¿Sí? Tengo más menos B1. Más menos B2 de T. Más menos B2 de T, ¿sí? Entonces ahora voy a ver el caso que excito el primario, pero también estoy excitando el secundario, por eso aparece la corriente I2. Fíjese, este gráfico aparentemente es igual, pero no lo es, porque aquí tenemos el primario está alimentado o excitado por B1 de T y el secundario está alimentado o excitado por B2 de T. ¿Sí estamos claros? Es importante también determinar que o indicar que para establecer que existe acoplamiento mutuo entre dos bobinas, normalmente se utiliza una flechita de doble punta, ¿no? Así, y en la cual se pone la letra M mayúscula, que significa que estas dos bobinas están acopladas, ¿no? Es algo que en este caso se me pasó por alto. Aquí sería así. Listo. Entonces, si yo deseo saber a qué es igual B1 de T, aquí viene la clave. Entonces decimos B1 de T es igual, fíjese, pondrán atención, B1 de T es igual al voltaje de autoinducción, que sería L1, por la derivada de I1 respecto del tiempo, ¿sí? Más lo que me induce, ¿sí?, esta bobina cuando atraviesa I2. ¿Sí estamos claros? Entonces sería más M. ¿A quién estamos induciendo? Al primario. Entonces sería M12 por la derivada de I2 respecto del tiempo. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces decimos, este voltaje B1 de T va a ser igual a L1 por la derivada de I1. Este voltaje se conoce como voltaje de autoinducción. Y más o menos, bueno, aquí le ponemos más, ya vamos a ver qué signo o cómo se obtiene el signo de la inductancia mutua. Sería más en este caso, ¿sí?
M 1, 2 por la derivada de I2 de T, es decir, lo que le está induciendo L2 cuando es atravesada por I2. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Como ustedes pueden ver, cuando tenemos acoplamiento magnético, es lógico entender de que el voltaje va a crecer, es decir, va a ser mucho mayor que el voltaje de excitación. ¿Sí estamos claros? Entonces tenemos V2 de T, aquí es igual, veamos. V2 de T es igual, mismo caso, ¿no? Es igual al voltaje de autoinducción, que sería L2. ¿Por qué no me coge recto esto así? Sería L2 por la derivada de I2 respecto del tiempo, ¿sí? Más lo que me induce ahora L1 cuando es atravesada por I1, sería M 2, 1 por la derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo saber el signo? Esta parte es importante. El signo. ¿Cómo saber si está bien o está mal? Entonces, simple. Para eso nació la regla de los puntos. ¿En qué consiste la regla de los puntos? Consiste en ubicar unos puntos en los extremos de las bobinas, en uno de los extremos de cada bobina, ¿no? Así sería. Fíjense, yo voy a ir ubicando, voy a pintar de blanco, ¿no? Entonces voy a poner así. Voy a ubicar aquí un punto y aquí otro punto. ¿Está claro? No sé si estamos claros ahí. ¿Se ve? Sí se ve. Jóvenes. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjese. Entonces, la reglita es la siguiente, dice. ¿Sí? Si una corriente entra por el terminal punteado de una bobina, genera un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva en la otra bobina. Repito, si una corriente entra por un terminal punteado, tal cual es el caso este, vea. Si una corriente entra por el terminal punteado de una bobina, genera un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva dirigida hacia el punto en la segunda bobina. ¿Por qué, si es que entra por el punto, genera un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva? Simple, porque por la regla pasiva de los puntos, por la regla pasiva de las corrientes y de los elementos pasivos, ¿sí? Por donde entra al elemento asigna el terminal positivo y por donde sale es el negativo. ¿Sí? Cuando atraviesa una corriente, ¿se acuerdan? Una resistencia, puede ser una bobina, puede ser un capacitor. Si esta es la corriente, generará más por donde entra, menos por donde sale. Vamos a suponer que esta es la corriente. Si esta es la corriente, generará más por donde entra, menos. Como aquí le estamos asignando el punto acá y entra por el punto, por lo tanto generará, ¿sí?, un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva dirigida hacia el punto. Acá. ¿Cómo se representa? Fíjese. Esa es la parte importantísima, ¿no? Porque nos debe ayudar de alguna manera esto.
algo así. Eso. Fíjese, tengo L1. Tengo L2. ¿Sí? Y voy a pintar para acordarnos nada más. No voy a hacerle un poquito más grueso ahí. Ahí tenemos los puntos, ¿sí? Entonces, perdón, un segundito, regreso al color anterior. Digo, este es más menos B1. Ya llevo. Así sería. Digo, más menos B1. Más menos B2. ¿Sí? Digo, por aquí está I1. Digo, por aquí está I2. ¿Sí? Entonces, vamos a pintar como a manera de fuentes. Digo, entonces, esta corriente I1, ojo, ingresa por el punto, por lo tanto genera un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva dirigida hacia el punto. Ojo, dice dirigida hacia el punto, no dice en el punto. Entonces, dibujo una fuentecita que es ficticia para ayudarme. Y la polaridad dice dirigida hacia el punto. ¿El punto está hacia arriba o hacia abajo, jóvenes, de la bobina? Hacia arriba. Hacia arriba, entonces va más, menos. ¿Cómo le bautizamos? Esta es M. ¿En dónde está ubicada? En el secundario. Esa es otra manera de ver. ¿Quién la provocó? Una corriente del primario. Así de simple. M por derivada de I1 respecto del tiempo. Vamos ahora con I2. Esta corriente entra por el punto, genera un voltaje con polaridad, ¿sí? Un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva dirigida hacia el punto en la bobina de aquí. Entonces tengo más, menos. ¿Cómo se llama esta? Se llama M. ¿Sí? ¿En dónde está? En el primario. ¿Quién la provocó? Una corriente del secundario. De I2 respecto del tiempo. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahora, como ustedes pueden ver, ya es más fácil. Digo B1. El B1 va a ser igual, es el voltaje entre este punto y este punto. Si el voltaje sería el voltaje en L1, que ya sabemos que es L1 por la derivada de I1 respecto del tiempo. Sí, más. ¿Por qué más? Porque lleva la misma disposición del voltaje que estoy teniendo o que estoy queriendo obtener, B1, ¿no? Más M12 M12 por la derivada de I2 respecto del tiempo. ¿Listo, jóvenes? Mismo un caso acá, sería B2 es igual a L2 por la derivada de I2 respecto al tiempo, más M21 derivada de I1 respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Entonces, como ustedes nunca preguntan, vamos ahora a suponer que tengo este circuito.
Yo le hago más larguito la línea para ahí pintar la fuente, ¿no? Hasta que ustedes se acostumbren nada más. Entonces voy a suponer que tengo aquí más menos B1. Dice que este es I1, que este es L1, este es L2. Voy a suponer que tengo igual, voy a excitar de esa manera. Voy a suponer ahora que ¿dónde está? Pongamos así. Que tengo el un punto, voy a suponer que tengo aquí y el otro punto acá. ¿Está claro? Sí. Veamos así, ¿dónde está eso? Voy a suponer que tengo así. Ya tengo I1 y 2. Entonces quiero B1. Listo, B1, fíjese, I1 ingresa por el terminal punteado, por lo tanto genera un voltaje de inducción mutua con polaridad positiva dirigida hacia el punto. ¿El punto dónde está? Abajo. ¿Estará bien esto? ¿Estará bien? ¿Sí o no? No. No, eso. Porque dice dirigida hacia el punto está hacia abajo, entonces va más así. Eso, excelente. ¿Sí estamos claros? Esa parte espero que esté entendido. Este relajo, ¿dónde se provoca? En el secundario. Debido a una corriente del primario. Derivada de I1 respecto del T. Ahora vamos con I2. Fíjense, en I2 viene. ¿Entra o sale por el terminal punteado? Sale. Sale, por lo tanto genera un voltaje con polaridad negativa. ¿Por qué? Vean, porque por donde entra es positiva, si quieren verlo así, y por donde sale sería negativa. Entonces genera un voltaje con polaridad negativa. Eso, entonces ya dibujo mi fuentecita. ¿Sí? Entonces genera un voltaje con polaridad negativa dirigida hacia el punto. El punto en esta bobina, ¿en dónde está? ¿Arriba o abajo? Sí. Eso, entonces menos más. ¿Qué valor? M1, 2 derivada de I1, perdón, derivada de I2. Así sería, derivada de I2 respecto del tiempo. ¿Listo? B1, ¿a qué será igual? A ver, ¿a qué será igual B1? Jóvenes. A menos. ¿Menos qué? L1. No, ves, ya no me entendieron, entonces ve que no han entendido. Vamos, voy a cambiar de color. Esta I1, cuando atraviesa L1, le dice más, le dice menos. Esto que está en negro, ojo, es fruto de la inducción mutua. Esto como quien dice, le endosó I2 cuando atraviesa L2. Si estamos claros de eso, quiero que esté claro. Repito, I1 cuando atraviesa, o cualquier corriente cuando atraviesa un elemento pasivo, por donde entra es positivo, por donde sale es negativo. ¿Sí? L1 es un elemento pasivo, sí. Entonces, por donde entra positivo, por donde sale negativo. Preguntas hasta ahí, por favor. Ya, en cambio, la fuentecita esta que se genera aquí,
tiene polaridad generada, ojo, porque I2 atravesó L2 y le endosó, como quien dice acá. ¿Sí estamos claros? Vamos en el mismo sentido I2. I2 le dice, tú te llamas más, tú te llamas menos. Esto de acá, en cambio, lo endosó I1 cuando atravesó L1. Eso quiero que esté claro, por favor, jóvenes. Muchachos, ¿está claro o no? Sí. Sí, ya. Entonces decimos, B1 será igual. Fíjense, vean. ¿Esta polaridad más menos tiene o no la misma disposición de B1? Sí. ¿Sí? Sí, ¿ven? Entonces, sería igual a L1 por la derivada de I1 respecto del tiempo. Vean, no hay para dónde irse. Que es este. ¿Y qué apareció? Apareció esta fuentecita. ¿Esta fuentecita qué dice? ¿Lleva la misma disposición que el B1 o lleva disposición opuesta? Contraria, ¿no es cierto? Entonces sería menos M, sería 1, 2, derivada de I2 respecto del tiempo. ¿Listo, jóvenes? Jóvenes. Sí. En el mismo sentido tendríamos B2. ¿B2 a qué será igual? Es igual a L2 derivada de I2 respecto del tiempo. Sí, lleva la misma polaridad. Y en cambio esta lleva polaridad opuesta, sería menos M2,1 derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? ¿Sí? Esa se conoce como la regla de los puntos, ¿sí? Entonces analizamos corriente por corriente. Dice, si una corriente entra por el terminal punteado, genera un voltaje con polaridad positiva dirigida hacia el punto en la otra bobina, es decir, en la bobina que está acoplada. Mismo concepto si sale, sería, si una corriente sale por el terminal punteado, tal cual acá, genera un voltaje con polaridad negativa dirigida hacia el punto en la bobina acoplada, que en este caso sería la de acá. Así de simple, si estamos claros, jóvenes. Sí. Entonces, esa es la primera reglita. Hay otra reglita, yo se la doy las dos y ustedes deberán aplicar la que les sea más fácil a ustedes, ¿no? La otra, ¿qué dice la otra reglita? Dice, ahí analizamos las corrientes, dice, si las dos corrientes entran, ojo, por el terminal punteado, ¿sí? Si las dos corrientes entran por el terminal o por los terminales punteados, ¿sí? Sus voltajes de inducción mutua llevan el mismo signo del voltaje de autoinducción. ¿Cuál es el voltaje de autoinducción? El voltaje que genera su propia bobina cuando es atravesada por la corriente ahí, es decir, este L1 por derivada de I1, ese es el voltaje de autoinducción. Este de acá donde está M es voltaje de inducción mutua. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué debe estar? Por aquí debe estar las reglitas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Si una corriente entra a la terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia para la tensión mutua en la segunda bobina es positiva, ¿sí? En la terminal con la marca de la segunda bobina. Yo le veo más fácil así, si ustedes tienen que ver aplicar como acá, da lo mismo, ¿sí? Aquí dice, si una corriente sale, igual
por una terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia de la tensión mutua en la segunda bobina es negativa. ¿Sí? Es negativa en la terminal con la marca de la segunda bobina o dirigida hacia allá. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí estamos claros? Y la otra reglita que parece que no tiene aquí, no todos los textos la tienen. La otra reglita dice, si dos, ahí habla de las dos, ¿no? Si estas dos corrientes entran al mismo tiempo por el terminal punteado, ¿sí?, el voltaje de inducción mutua lleva el mismo signo del voltaje de autoinducción. Analicemos aquí, vean. ¿Estas dos corrientes entran al mismo tiempo por el terminal punteado o por los terminales punteados? No, porque I1 sí entra, en cambio I2 sale. Y podríamos extender la reglita diciendo así, vean. Vamos a ver si es que me han entendido. Esta no voy a ¿cómo es? A dejar espacio para pintar, porque con esta regla, si deseamos, pintamos, si no ya directamente ponemos el valor. Vamos a suponer, fíjense, vea, I1 tengo más menos V2 tengo más menos V1, ¿sí? Entonces tenemos excitando las dos bobinas, tanto del primario cuanto del secundario. Vean, como dije, ustedes nunca preguntan ni sugieren nada. Voy a poner ahora los dos puntos aquí. Ya. No, pues voy a cambiar de color. Para poner en el mismo color que pongo, voy a poner las ecuaciones. Así sería. Eso. Denme un espacio, por favor, jovencitos.
Perdón la interrupción, jóvenes. Ya, entonces, sí se me escucha, ¿no? Hola, 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 hola. Ya. Les decía, fíjense, voy a poner con este mismo color la ecuación para ir diferenciando, ¿no? Fíjense, aplicando la segunda regla, vamos a hacer de las dos maneras para que todo se quede claro. Entonces, fíjense, la segunda regla les dije, ¿no? O sea, ahí hacemos análisis de las dos corrientes, no de manera individual, sino las dos al mismo tiempo. Entonces decimos, estas dos corrientes, fíjense, están entrando o saliendo por los puntos. Las dos. Están saliendo, ¿sí ven? Parece que no está entendido el concepto de entrar y salir. Ingresa por aquí, por este terminal, y sale por acá. Entonces salen por el punto, por los puntos, ¿sí está claro? Entonces, si salen, cuando entran o cuando salen, el voltaje o los voltajes de inducción mutua, ¿sí?, llevan el mismo signo del voltaje de autoinducción de la o las bobinas en consideración. Fíjense, vea. Esta corriente y esta corriente, ¿sí?, salen las dos por los puntos, por lo tanto van a llevar el mismo signo. Digo, V1 de T. Vea. V1 ¿a qué será igual? Vea. Sería L1 por la derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Sí? Voy la V2. Estoy poniendo parte de cada uno. V2 será igual a L2 por la derivada de I2 respecto del tiempo. Esos son los voltajes de autoinducción, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Estas dos corrientes salen por los puntos, por lo tanto, ¿sí?, las dos al mismo tiempo. Ahí uno sale, pero y dos también salen. Llevan, como las dos salen, llevan el mismo signo del voltaje de autoinducción, ¿sí? ¿Qué signo es L1 de derivada de I1? Positiva, entonces sería más M1, 2, derivada de I2. Respecto del tiempo. Acá sería igual más M 2, 1 derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Preguntas, por favor? Si hubiésemos querido hacer uso de las fuentecitas, ¿cómo debíamos haber hecho? Voy a dibujar con color rosado, para que no piensen que de pronto que las fuentes deben ir solo abajo. Entonces, vean, esta corriente I1 me va a generar esta fuente de acá, ¿no? Repito, la I1 me genera la fuente de la derecha, I2 la fuente de la izquierda. I1, fíjese, sale por el punto, por lo tanto genera un voltaje de inducción mutua, ¿sí?, con polaridad negativa dirigida hacia el punto. No dice en el punto, dirigida hacia el punto está hacia abajo, entonces dice menos, más. Y ya sabemos, este sería M21 por derivada de I1, ¿sí? Eso ya sabemos, ¿no? Ahora esta I2 sale por el terminal punteado, por lo tanto genera un voltaje de inducción mutua con polaridad negativa dirigido hacia el punto en la bobina L1, en este caso sería menos, más. ¿Ya? Entonces V1 sería igual, ¿sí?, a L1 por la derivada de I1, L1 positivo, ¿no? ¿Por qué positivo? Porque redundando, esta I1 le genera la polaridad más
menos. Esta I2 le genera más, menos, ¿sí? Entonces este más menos lleva a la misma disposición de B1 y este más menos en color fucsia también lleva a la misma disposición, por lo tanto se suman los dos voltajes. Aquí tenemos tanto para el primario cuanto para el secundario. ¿Preguntas, por favor? Jóvenes. Profe, ¿y en qué campo o en qué, o sea, ya en la vida real, en dónde podríamos ver ese fenómeno? Hermano, el acoplamiento magnético se da. ¿Tú si utilizas transformadores en casa o no? Sí, pero, o sea, sería con una, ay, ¿cómo le explico? Con una, Yo te voy a dar un ejemplo real, un ejemplo prácticamente que casi todo el mundo lo hemos palpado. Fíjate, cuando tú estás, bueno, ahora ya no se nota mucho porque nuestros computadores, ahora la mayoría trabajamos al menos con los monitores de LCD o monitores de pantalla plana. Pero aquellos que tengan todavía el monitor de tubo de rayos catódicos, cuando te ingresa una llamada a tu celular, empieza un parpadeo, o cuando estás escuchando tu radio, ingresa, ojo, hablo en los que todavía tienen sistemas analógicos, ¿sí? Ahí es mucho más sensible, entonces empieza una interrupción. Ese se da por el acoplamiento magnético. Otra, fíjate, cuando si has escuchado que dice en un partido de fútbol de esos que normalmente se dan ahí en esos interbarriales, dice murió un jugador porque le cayó un rayo. Entonces hay personas que utilizan, todavía existen, ya no hay muchos, pero todavía existen zapatos de fútbol con estoperoles de aluminio, porque aparentemente estos no producen, o sea, evitan que nos resbalemos cuando estamos jugando, ¿no es cierto?, los de aluminio. Entonces el aluminio es un metal y nosotros lo que hacemos es, somos algo así como una bobina andante, y lo que hacemos es atraemos el voltaje descargado por una fuente de grande energía como es los rayos. Otro ejemplo, tenemos, fíjate, cuando tú vas o ingresas a los edificios modernos, ya no a los nuevos, a los edificios modernos, en la planta baja existe la cámara de transformación, que se llama, o la cámara de transformadores. Y ahí está puesto o pintado una calaverita que dice danger, o sea, peligro. Entonces, ¿por qué peligro? Porque, ojo, la alta tensión nos atrae a nosotros, nos induce voltaje, ¿sí estamos claros? Nosotros somos como una pequeña fuente de energía andante, ¿sí?, pero con niveles bajos de corriente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una fuente grande de energía, nosotros somos inducidos, ¿sí?, por esa fuente, o sea, a nosotros se nos induce un voltaje. Si ese voltaje, por desgracia, llega a ser superior al voltaje que podemos soportar nosotros, morimos de manera inmediata. No sé si te queda claro. En los televisores antiguos, en los de tubos de rayos catódicos, en la parte posterior existe un pinchito digamos, cubierto con un capuchón llamado, y ese es el punto de conexión del playback. ¿Se han oído el playback o no? Jóvenes. Bueno, el playback es un dispositivo que permite acumular una energía muy grande, exageradamente grande, para que a su vez esta pueda radiar la imagen o pueda convertirla en imagen y salga esta a la pantalla. Cuando nosotros topamos accidentalmente dicho terminal,
esa fuentecita se descarga a través de nosotros, ¿sí? Pero ustedes van a decir, pero bueno, ahí estamos en contacto. Sí, señor, pero si en caso tú no mantienes contacto, pero te llegas a acercar o acercas tu dedo o tu mano unos cuantos centímetros, tú vas a sentir cómo te atrae. Esa es la inducción magnética, es decir, somos atraídos como un imán atrae a un metal. ¿Sí está claro? Esa es la inducción magnética. ¿Listo? Hola, hola. Sí, pero ¿Sí? Ese es en la vida. Y fruto de esto, ya vamos a ver, nació la resonancia magnética. ¿Sí? La resonancia magnética es un equipo especial que permite generar a través de ondas magnéticas, hurgar, ¿sí?, nuestro organismo. Para ello nos dan, bueno, antes nos daban a tomar un isótopo, así se llama, ¿no? Unos isótopos, ¿sí? Esos isótopos lo que hacían es explotar en nuestro interior y de alguna manera cuando ingresábamos a la cámara esa de transformación, la imagen que se obtenía a través de dicho dispositivo permitía ver dónde había o dónde existen los daños en nuestro organismo a nivel arterial, es decir, se podía o se puede detectar, en este caso, los famosos miomas, también llamados tumores. Ahora ya no nos dan a tomar el isótopo, ahora nos inyectan un líquido de contraste que se llama. Fíjate, mira, ahora cuánto ha cambiado, ¿no? O sea, antes nos daban a tragar, a tomar un isótopo, una especie de capsulita que explosionaba adentro e irradiaba de ese material alrededor de todo nuestro cuerpo. Ahora, en cambio, nos inyectan, sí, nos inyectan de manera intravenosa, nos inyectan un líquido que se llama de contraste. ¿Por qué se llama de contraste? Porque lo que se quiere es contrastar la coloración normal de las arterias con aquella que eventualmente no esté siendo irrigada con sangre, ahí cambia el color. Si has visto en los libritos ahí, los que bueno todavía nos daban anatomía o biología, los que han recibido, entonces ahí ves las imágenes donde están todas nuestras arterias y venas con el colorcito verde, rojo, etcétera, hay unas coloraciones azules. ¿Sí estamos claros? Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de afección, ¿sí?, que puede ser, Dios no quiera, algún mioma? Entonces ahí se genera una coloración especial. Entonces el médico, a través de estos exámenes, puede determinar y decirte con exactitud, usted tiene, qué sé yo, como te dije, Dios no quiera, usted tiene un mioma a nivel cerebral, usted tiene qué sé yo, un tumor a nivel de pulmón, o en el lugar que se encuentre alojado de acuerdo a la imagen que presente esta resonancia. No sé si estamos claros. O en el caso, por ejemplo, vamos a suponer las personas, en el caso de los varones, todos, absolutamente todos tenemos cálculos renales, y estos cálculos cuando se desprenden del riñón provocan un dolor mortal. Digo, ¿por qué es mortal? Porque mucha gente se muere con un infarto. Entonces hay que cuidarse, tomar mucha agua, mucho líquido, y en el caso de que se desprenda, pues hay que saltar o tomar jugo de sandía bastante a fin de que esa piedrita sea expulsada. Pero es el proceso de expulsión el que genera un dolor mortal, sobre todo en el caso de los varones, porque a nosotros, ¿sí?, nos baja básicamente hasta la uretra, ¿sí?, desde el ureter hacia la uretra. La uretra está
cercana pues a la cavidad testicular, y dentro de la cavidad testicular tenemos arterias muy pequeñas y resulta que ahí genera infección y esa infección genera un taponamiento a nivel del epidídimo y eso causa un dolor testicular. Creo que todos hemos hecho deporte, fútbol algún momento y hemos recibido un balonazo o a veces un puntapié de manera accidental. Ese dolor multiplícale por unas 100 veces más. Por eso se dice que cuando alguien está expulsando un cálculo renal, en el caso de los varones, repito, es más o menos comparable el dolor al de las mujeres cuando dan el parto de manera normal. ¿Estamos claros? Espero haberte un poco clarificado. Sí. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve. Esta es la introducción a la parte que ya se viene el día de mañana, que corresponde a la resonancia magnética. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, clarificado eso, fíjate, ustedes vimos que nosotros generábamos o hablamos de M12 y M21, ¿no? O sea, el acoplamiento mutuo. Dijimos M12 cuando se generaba en el, cuando se reflejaba en el primario debido a una corriente del secundario, o decíamos M21 cuando se reflejaba en el secundario debido a una corriente del primario, ¿sí? Pero en realidad este M12 y M21 no son distintos, son realmente los mismos y desde ahí se les bautiza con el nombre de M, ¿sí? Yo les invito a que ustedes lean por favor esta parte que dice energía de un circuito acoplado. Yo lo voy a tratar de explicar rápidamente aquí, no voy a demostrar esto porque nos demoramos mucho y no tenemos tiempo para ello. Pero, ¿cómo aparece o cómo nace esto? Fíjese. Iniciamos excitando el primario y dejando el secundario abierto. O sea, aquí desaparece el I2. O sea, aquí el V2 aparece solamente como voltaje de medición, no como voltaje de generación. Entonces tenemos excitando el primario y con una corriente I1 que crece desde esta I1 chiquita hasta I1 mayúscula. Obtenemos la energía que genera tanto el primario y la energía que tenemos en el secundario. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de la potencia. No se olvide que la potencia es el producto del voltaje por corriente y la integral de la potencia es del trabajo y el trabajo es energía. Aquí tenemos, ¿no? Sí, fíjese. Luego, después de esa etapa, vamos a una segunda etapa que sería excitado el primario, empezamos a excitar también el secundario, y a la I1 ya no es I1 grande, ahora es I1 ya no es I1 chiquita, ahora es I1 grande, y la I2 cambia desde 0 hasta I2 grande. De igual manera, en esa etapa, en esa segunda etapa, calculamos el trabajo realizado en el primario y el trabajo realizado en el secundario. Sumamos los trabajos de esta etapa conjuntamente con los de la primera etapa cuando V2 era abierto, cuando estaba abierto aquí, y tenemos un trabajo total en primera instancia. Luego volvemos a hacer lo mismo, solamente que procedemos desde el secundario, es decir, excitamos el secundario, dejamos abierto el primario. El secundario, la corriente I2 crecerá desde I2 igual a 0 hasta una I2 grande, ¿sí? Luego, en ese mismo digamos, momento, calculamos el trabajo entregado por el secundario y por el primario, que sería nuestra primera etapa, ahora digamos yendo en sentido opuesto, ¿no? Luego ya está excitado el secundario, excitamos ahora el primario, I2 ya no es 0, ya tampoco es I2 pequeña, ahora es I2 grande, e I1 empieza a crecer desde 0 hasta I1 grande. Entonces ahora
empezamos igual, calculamos el trabajo entregado por el secundario y por el primario, y la suma de esta etapa con la anterior, es decir, cuando B1 estaba abierto, sería nuestro trabajo total 2. Se supone que, como estamos hablando de energía, la energía, ¿sí?, cumple con la ley, en este caso de conservación de la energía de estos procesos. Por lo tanto, el trabajo total 1 será igual al trabajo total 2, y ahí obtenemos la igualación de esta relación. Esto está en detalle acá, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de energía es esta. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación de energía. Trabajo es igual a 1 medio L1 por I1 al cuadrado más 1 medio L2 por I2 al cuadrado más MI1 y 2. ¿Sí? En realidad eso sería más menos, ¿no? Porque cuando digitamos el secundario pasa también, cambia de signo, y todo eso cuando cambiará de signo, dependiendo de la ubicación de los puntos. Ya vimos que a veces el voltaje de inducción mutua lleva el mismo sentido, o lleva, perdón, el mismo signo del voltaje de autoinducción, y otras veces lleva el signo opuesto. Tenemos acá cuando esta sería la ecuación en realidad en forma general, más menos MI1 e I2. Entonces aquí hacemos un análisis. ¿Cuál es el análisis? Se hace el análisis para el caso que eventualmente pudiéramos tener energía negativa. ¿Cuándo podría darse ese caso? Cuando este término sea menos, y en el caso de que este término MI1 por I2 sea mayor que lo de acá. Entonces, para asegurarnos de que no tengamos energía negativa, ¿sí?, indicamos que lógicamente 1 medio de L1 por I1 al cuadrado más 1 medio de L2 por I2 al cuadrado menos MI1 y 2 sea mayor o igual que 0, que tenemos acá. No me cogió, bueno, ahí sería así. Qué chévere, ya me permite cambiar de color, veamos si es cierto. Sí. Ya. Entonces tendríamos ahí tenemos el análisis. Resolvemos esta ecuación o esta inecuación de orden 2, ¿sí?, y llegamos a este análisis muy importantísimo, ¿no? Veamos, quiero cambiarle nuevamente de color, ya no me deja ahora. Bueno, ya se quedó con verde. Entonces tenemos así, ¿no? Resolvemos esta ecuación y llegamos a obtener esto de aquí. Dividimos cada uno de los dos miembros de la desigualdad, ¿sí?, para raíz de L1 y L2, y esa relación M sobre raíz de L1 y L2 es menor o igual que, en este caso sería menor o igual que 1. De ahí aparece el concepto de K. K es el coeficiente de acoplamiento magnético. Aquí está, coeficiente de acoplamiento magnético. ¿Cuál es el concepto de ese coeficiente de acoplamiento magnético? Que nos indica la cercanía, ¿sí?, o cuán cercanas están dos bobinas. Porque el hecho de que yo tenga dos bobinas y que la una esté atravesada por una corriente, no significa que siempre le va a inducir a la otra bobina. Todo depende de cuán cercanas estén. Ese es el ejemplo que yo les puse, ¿no? Cuando usted va a los edificios, donde tenemos el cuarto donde está la cámara de transformadores, ahí pasa algo particular. Ahí también
sobre todo indican que si usted tiene ubicado un marcapasos, no se acerque demasiado porque puede ser letal para esa persona. De igual manera, cuando una persona que tiene marcapasos requiere que dicha persona se haga una resonancia magnética, pues ahí hay que hacerle un tratamiento especial, porque el marcapasos, no se olviden que no es nada más que una pilita, es un relojito que permite que nuestro corazón, u obliga a que nuestro corazón marque el paso, por eso se llama marcapasos, marque el paso, es decir, empiece a latir bien. Entonces es una batería pequeña, con valores pequeñísimos de corriente, ¿sí? Entonces, si de pronto estamos caminando cerca de una fuente de gran energía como lo es los transformadores, resulta que puede ser inducida un voltaje y ese voltaje sea demasiado grande comparado con la pilita y eso provoque en este caso una taquicardia, más que taquicardia, perdón, una arritmia cardíaca, porque saca al corazón de su ritmo, genera una arritmia cardíaca provocando problemas a esa persona, inclusive la muerte. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta relación, el coeficiente de acoplamiento K, que es igual a la inductancia mutua M. Fíjense en que todo el tiempo les he hablado de inductancia mutua, ¿no? Y nadie me ha dicho ¿y en qué unidad viene? Si hablamos de inductancia mutua, ¿cuál es la medida de la inductancia? ¿Qué unidades, perdón? Henrios, entonces M viene en Henrios. Entonces, aquí tenemos la raíz de L1 y L2, por lo tanto, K tendrá algún tipo de unidad. No, pues es adimensional. Si M viene en Henrios, L1 en Henrios, L2 en Henrios sería Henrios del cuadrado. La raíz de Henrios del cuadrado es Henrios. Henrios de acá abajo, Henrio del denominador con el Henrio del numerador se elimina y por lo tanto K es adimensional. No tiene dimensión, no tiene unidades. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. Ya. K es muy importante. K tiene valores de entre 1 y 0. Menor es igual a 1 y mayor es igual a 0. Fíjese, nosotros tenemos o encontramos circuitos que aparte de estar acoplados magnéticamente, también pueden estar acoplados físicamente, es decir, pueden estar unidos físicamente y magnéticamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjese en este ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el análisis rápidamente. Dice, en este circuito hay que determinar el coeficiente de acoplamiento K, ¿sí? K, repito, y que también calcule energía almacenada, dice, en los inductores acoplados en el momento o en el tiempo t igual a 1 segundo. Y nos dan aquí el valor B, este valor B, que dice que es 60 cos de 4t más 30. Entonces, algo muy importante, por favor. Préstame el lapicito, ahí está. Fíjense, cuando nosotros ya resolvemos, tenemos que resolver en el dominio fasorial. Aquí tengo en el dominio tiempo, tengo que llevarle al dominio fasorial, no se olviden, tiene que estar en coseno positivo. Como ya está en coseno positivo, no hay problema. Veamos, ya, aquí estaría. Sería, voy a ponerle en azul. Este sería 60. ¿Ángulo de cuánto? Ángulo de 30. Ya, tengo mi fasor. La bobina es W por L, es J omega L. Omega vale 4. Por 5, 20. Sería J20. Este es J omega L. Omega vale 4 y L4, entonces sería J16. Este de aquí es
menos J 1 sobre omega C. Entonces hagamos así rápidamente. Sería 1 sobre omega, omega vale 4 y C vale un 16avo. La cuarta 4, usted sube acá el denominador, sería menos J4. ¿Está claro, por favor, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora me falta este de aquí. Fíjense, vean, si usted se da cuenta, tengo valor en henrios, y este es M, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Este está ahí M, que también está en henrios, lo cual es correcto, ¿no? Voy a ampliarle un poquito para... Veamos si es que me sirve. No, ahí es el grande. Sí, ahí está nuevamente, ya. Entonces, este también yo tengo que sacar J omega M. Sería J... O sea, le doy el tratamiento como que fuera una inductancia, ¿no? Porque de hecho es una inductancia, pero se llama inductancia mutua. J omega, omega vale 4. Por 2, 5, sería ¿cuánto? 10. Cuando ya le he llevado al dominio fasorial, ya no hablamos de henrios, de estos son ohmios. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Ya, listo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Jóvenes. No, ya. Facilísimo, ¿no es cierto? Ya, para que vean que este es... ¿Dónde está? Aquí estamos, ya. Entonces, fíjense, ¿qué me pide? Me dice que calcule la energía almacenada, dice. ¿Cuál era? Dice, ¿cuál es la energía? No se olviden, ¿no? La energía es un medio L1, L2, ¿sí? La ecuación grande que vimos arriba, ¿no? Más un medio L, como es M, I1, I2, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un medio L1 por I1 al cuadrado, más un medio L2 por I2 al cuadrado, y etcétera, etcétera, ¿sí? Que eso ya le vamos a aplicar aquí de una vez. Ya, entonces, ¿qué nos pide? Calcule el coeficiente de acoplamiento K. K está aquí, vean. Ya. Entonces, K dice que es igual a M sobre raíz de L1, L2. M, ¿cuánto vale? 2.5. L1 vale 5, L2 vale 20. Entonces sería 2.5 sobre raíz de 20 es 0.56. Este valor ¿está o no está en el rango de K que decía? Voy a ponerle K. Que K es menor o igual que 1, mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Está? Está en el rango, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces no hay problema. No hay problema. Vamos ahora, fíjese, vamos a calcular la energía almacenada en los inductores, dice, ¿sí? En este tiempo, en el tiempo 1. Nos vamos a la malla 1, ¿sí? Nos vamos a la malla 1, jóvenes. Entonces, voy a pintar aquí I1. Y voy a pintar aquí I2. Si alguien quiere pintar I2 en el sentido opuesto, también lo puede hacer, ¿sí? Fíjense, vea. Esta corriente entra o no por el punto. Sí. Joven, sí, eso, ya. Entonces voy a pintar aquí, voy a dibujar acá nuevamente para que tengamos un poquito claro las cosas. Eso. Tengo más. Tengo aquí 60 ángulo de 30.
este es 10. Tengo este es J20. Tengo que aquí está el punto. Sí se ve el punto, ¿no? Para no estar cambiando de grosor el lápiz. Y el punto está acá abajo, el otro es. Este es menos J4. Este es J16. Este es I2. ¿Sí está claro? No hemos cambiado en nada, jóvenes. ¿Sí? Pero lo hice aquí para ayudarme de las fuentecitas. Entonces voy a pintar en qué color se verá eso aquí. Vamos. Ya. Fíjese, I1 entra por el punto, genera una fuente o un voltaje de inducción mutua con polaridad, ojo, positiva. Cuando entra por el punto, positiva. Cuando sale, negativa. Entra por el punto con polaridad positiva dirigida hacia el punto en la otra bobina, es decir, en esta, en la de 400. El punto está hacia abajo, entonces no hay problema, le pongo más, menos. Hasta ahí alguien se perdió, por favor. Entonces ya aquí ya no puedo ponerle, ya no tengo que ponerle M21 por derivada de I1, sino ya se supone que hemos demostrado que M12 es igual a M21 y es igual a M simplemente. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. Sí. Y ese voltaje de esta fuente, ¿se acuerdan? Se llamaba M, ya no voy a poner los subíndices, sería M por la derivada de ¿quién? De I1, así sería, perdón, de I1 mayúscula respecto del tiempo. Pero ¿qué tenemos de aquí? Tenemos metido aquí en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí ven? Y resulta que estamos en el ámbito fasorial y el ámbito fasorial hace relación a la frecuencia. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que era igual el DA de T? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? No, No. Se habla en serio. Este se llama J, sí, se llama J omega M. O sea, este se llama J omega nomás. Como tengo M sería J omega M y por I1. Vean las relaciones voltamperimétricas para el inductor y el capacitor. Y luego les hablé de la integral también, ¿sí? Aquí estamos ya en el dominio fasorial. Entonces ya no voy a poner M de I a de T, sino voy a poner ¿qué? J omega M. ¿Cuánto vale omega M? J omega M, ¿cuánto sería? Este valor de aquí es J omega M. Hablen en serio, muchachos, ustedes están despintados. O sea, J omega M vale J10. Sería J10 por I1. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ya voy a borrar esto de acá, permítame. Chin, chin. O sea, hay una cosa que yo no puedo regresarme de clases atrás para... Si ahí me demoro y ahí no termino nunca el programa. Ahora vamos, I2. I2, ¿entra o sale por el punto? Les voy a pintar porque ustedes no parece que no ven el punto ahí.
punto y el punto. Y 1 entró por el punto, por lo tanto genera un voltaje con polaridad positiva dirigida hacia el punto. En esta bobina de acá el punto está hacia abajo, más menos. Ahora I2, ¿ingresa o sale? Ingresa. Esa, pues jóvenes, eso. Por lo tanto genera un voltaje con polaridad positiva dirigida hacia el punto. O sea, vengo, pam, pam. ¿El punto está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Eso es todo, hermanos. Esto es juego de niños nada más. Este sería en nuestros tiempos, hace unos segundos atrás, ¿qué sería? Hace unos minutos sería M12 por la derivada de I2. Pero le dije que la derivada cambia como J omega. Entonces sería J omega M, que en este caso es J10. ¿Quién provocó ese relajo? I2. I2. Eso es todo, hermanos. Así de simple. ¿Listo? Voy a la primera malla. Ahí sí, veas, me despapayo analizando las mallas. Simple, voy acá. Vea. Sumatoria de las fuentes de sumatoria de Z por I. Vea. Sumatoria de las fuentes igual. Pero si no quiere hacer eso, simplemente sería la sumatoria de voltajes alrededor de toda la malla es igual a 0, como usted quiera. Fíjese, estas fuentecitas que están en rosado no existen, son ficticias, solamente yo las dibujé para que usted se ayude. ¿Sí está claro? Entonces, vea, vamos a suponer que utilizamos esta reglita, o si no, voy sumando paso a paso, que me da lo mismo. Entonces digo, vea, voy de subida, vea, 60, ángulo de 30, sigo, menos J10 y 2. Igual. ¿Alguien se perdió hasta ahí, por favor? Repito. Voy de menos a más, sería 60 ángulo de 30. Sigo. Solo estoy analizando las fuentes. Esta es una fuentecita. Voy de más a menos, menos J10 y 2. Igual, ya, no tengo más fuentes y acabo. Igual, la impedancia, ¿cuánto sería? 10 más J. Más J20, ¿por quién? Por I1. Te hablo en serio, ustedes no son participativos para nada, jefes. ¿Sí? Voy a despejar, voy explicando rápido para cotejar con el acá, porque si no, el tiempo pasa volando como ustedes pueden ver. Despejo, digo, 60 ángulo de 30 es igual. ¿Sí? Mando al otro lado sería 10 más J21 más J10 y 2, que es lo que está acá. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí. Voy ahora, me olvido de esa malla 1, ahora voy a la malla 2. Vea, voy en este sentido, en el sentido de orientación credino. Entonces sería menos J10 y 1, que es la fuente, igual, ya no tengo más fuentes, ¿sí o no? Igual a Z sería J16 menos J4, ¿cuánto me queda? J12, pues hermanos, sí trabajaron con complejos ustedes ya me asustan ya. ¿Sí? Marcha la J, vea. ¿Sí? Y 1
igual menos, ¿sí? 12 dividido para 10 a 1.2 y 2. ¿Listo? Sí. Sí. Borro esos dibujos, voy acá. Chuta, yo creo que borré de gana. Bueno, resolviendo estas guaraguas de ahí, estas dos ecuaciones, esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Resolviendo eso, vamos a obtener I1 y vamos a obtener I2. Si eso quiero que esté claro, ¿no? O sea, repito, resuelvo estas dos ecuaciones, ¿sí? Las que están subrayadas o sombreadas o resaltadas, obtengo I1 y obtengo I2. De acuerdo a eso, dice que I1 tiene este valor, perdón, I2 tiene este valor, y que I1 tiene este valor. Listo. ¿Sí? Me pide la energía total almacenada, dice, aquí está la energía almacenada. ¿Por qué usa más? Eso, como ustedes no preguntan, ya, o sea, ¿por qué usa más? A ver, ¿por qué usó más? ¿Alguien me puede decir? Porque las dos corrientes ingresaron por los puntos. Puntos. Si yo me hubiese puesto la otra corriente por el otro lado, debía haber usado ¿qué? Repito, eso ya, no. Eso yo debería tomar el examen, pero bueno. Vamos a suponer, a mí se me ocurrió I1, y de pronto vamos a suponer que se me ocurría I2. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Me deberá salir los mismos valores? Sí, señor. De pronto cambiamos el ángulo, lo que sea. Son las mismas corrientes, solamente que son opuestas. ¿Sí está claro? Jóvenes. Sí. Ahora vamos a la energía. Sí, la una entró por el punto, la otra salió por el punto. Por lo tanto, generan lo que se conoce flujos opuestos. Por lo tanto, ¿sí? En lugar de usar... ¿Dónde estoy? Ya me perdí. En lugar de usar aquí el signo más, pondría el signo, voy a poner con rojo, verán. Debería usar aquí el signo menos. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Y ahí reemplazo. Bueno, como este no es nuestro caso, borramos todos los dibujos, chin chin. Tenemos un medio, L1, que ya sabemos de 5, y 2 que tenemos aquí, ¿sí ven? ¿Sí? 3.389 al cuadrado, es el módulo, más un medio de L2 que es 4 y por la corriente que tenemos I2 que es aquí, ¿sí? Cuidado, aquí hay una falla de escritura del texto, ¿no? I1 es igual a menos 1.2 I2, aquí le faltó el signo. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces por eso le pone menos 3.8. ¿Listo? Eso al cuadrado y más. ¿Por qué? Porque las dos corrientes entraban por los puntos. 2.5 dice que es el valor de M, que estaba ahí en el gráfico. Valor de I1 que tenemos menos 3.905 y por I2 3.254. ¿Sí? Este es el trabajo en joules, ¿sí? Igual a 20.73 joules. ¿Listo? Pero ¿de dónde saca usted esos valores? Porque no se olvide que nos pidió en el tiempo un segundo era, ya no me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí dice en el tiempo un segundo. Entonces, ¿dónde reemplazamos eso? En los valores de corriente, pues no se olvide, ¿no? Este es I1 es igual, ya esto puesto, digamos puesto en, ya me olvido en el, ay caramba, ¿cómo se llama?
rectangular. de manera fasorial, ¿sí? Tenemos que ubicarle eso, ¿no? Tenemos I2 es 3.254 coseno, ¿sí? De omega t. Omega es el mismo omega que de la fuente, ¿no? Que tenemos aquí, que sería el valor que tenemos, ¿sí? Y simplemente le pasamos de eso nosotros a radianes o lo que sea, ¿no? Porque para no hacerse lío, ¿ve? Si no, mucha gente se hace lío aquí. Ya tengo I2. Listo, digo I2 es igual, perdón que le ponga con rojo. Digo I2 sería igual, en este caso sería 3.254 coseno ¿de cuánto? De omega t. Omega t, ¿cuánto vale omega? Omega valía 4, creo, ¿se acuerdan? Sí, cuatro. Sí. Sería omega, sería 4 por un segundo, sería 4, así sería 4 por 1, pongámoslo aquí. Miren que estoy haciendo paso a paso, ¿sí? Más 160 grados. ¿Sí? Entonces, este valor que tenemos aquí es 4, pero ese valor de 4 está dado en radianes. Entonces hay que transformarle a grados o a su vez estos 160 grados transformarle a radianes. Y listo. ¿Sí estamos claros? Jovenazos. Sí. Sí. Y ahí tenemos ese valor. Chin chin, lo que está aquí. Y el I2, perdón, el I1 hacemos el mismo cuento. Es ese valor. Sí, porque aquí me va a dar un valor numérico, coseno de este ángulo va a dar un valor numérico multiplicado por esto. Es ese valor el que reemplazamos aquí, en el E1 por I1. ¿Sí? Y eso es todo. Y esa sería la energía que nos da, que sería la energía en joules. ¿Preguntas, por favor? Y al no cruzar, profe, los puntos, nos quedaría un signo. ¿Al no qué? Al no cruzar por los puntos, o sea no entrarían por los puntos, sino que no entran por el positivo, serían salir, o sea, mis corrientes. Chuta, y no te entiendo, hermano. A ver, en este gráfico hagamos, a ver. Sí, en las mallas, en vez de E1, ¿qué quieres que le haga? ¿Le pinto que ya otra no vez? entre, sino que salga. Ya vamos así, hermano. ¿Y esta qué quieres? ¿Que entre o que salga? Que salga igual. Que salga igual. A ver, ¿cómo sería que salga? Así. Ya, hermano. Que salga, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí ves? Las dos, ojo, aquí viene algo importante. Ve. Así como hace un rato cuando les puse en este sentido, en el que están en negro, ve. Y 1 y 2, ¿qué están las dos? Entrando. Cuando las dos salen, también es positivo aquí. ¿Cuándo es negativo? Cuando la una entra, la otra sale, independientemente si es de 1 o de 2. No sé si ya estamos claros ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Entonces, vamos a suponer que hay uno, le hago entrando. O sea, le borro aquí, está aquí. Y la I2 le hago la que está en rojo. Entonces ahí sería menos aquí. O a su vez, I2 le hago entrando y 1 le hago saliendo. Entonces aquí sería menos. ¿Sí estamos claros? Cuando las dos entran o las dos salen, ¿sí? El signo es positivo. Cuando la una entra y la otra sale, el signo es negativo. ¿Estamos claros? Sí. Listos, hermanos, esta vez ya nos alargamos. Mañana vemos acoplamiento magnético. Nos estamos viendo, muchas gracias. Revisarán por favor la corrección que les envié a sus WhatsApp. No sé si hay alguno de ustedes que esté haciendo las prácticas preprofesionales y que falten, por favor, que yo sea su tutor. No se olviden de enviar la información. ¿Listo? Si no hay preguntas, muchas gracias, cuídense. Gracias, Cintia. Gracias, sí. Aquí hay algún estudiante de nombre Martínez, no me acuerdo, Carlos Martínez creo que es. ¿No?
Si en la planificación mandan, no existen horas fraccionadas, mandan 2.5 horas, 1.5 es... Hubiera querido estar ahí, que esté en el ejército para meterle su guachazo de una vez, que se avispe ahí. Listo, jovenazos, nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta mañana.